Querido Padre, queremos darte gracias porque en este momento vamos a abrir tu palabra. Queremos que ella, llena de poder, de fuerza y de vida, pueda fortalecer nuestra fe en Jesús. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Podemos tomar asiento. Voy a agradecerles si me pueden ayudar a prender las luces, para no dormirme acá en la oscuridad. Nada más un privilegio esta luz nueva que tenemos, que ya viene del año pasado, pero se sigue reestrenando. Bueno, un cariño para cada uno de ustedes, un saludo para los que van a ver esta reflexión en algún momento de la mañana, de la tarde o de la noche de algún X día. Espero que Dios pueda bendecirlos a ustedes. Quiero que reflexionemos en esta mañana en la tribulación con gracia, ¿sí? La tribulación, el momento de prueba, tribulación como una palabra que denota un momento de dificultad. Tribulación con gracia, de eso quiero que reflexionemos, que exploremos un poquito este tema, que yo creo que va a tocar nuestro corazón, que toca claramente cuando hablamos de tribulación con gracia, cuando hablamos de este tema, creo que toca nuestro corazón, toca el corazón de la experiencia cristiana, y yo quiero que podamos profundizar en cómo la gracia de Dios, el amor de Dios, nos sostiene durante los momentos de tribulación, los momentos de prueba, los momentos de dificultad, ¿sí? Hay un libro que les quiero recomendar, que no lo traje, pero se titula Nunca sin un intercesor. Les recomiendo, si pueden, en la casa abierta que vamos a tener ahora en agosto acá en el jardín, si pueden conseguirlo. Es un lindo libro. El capítulo 2 habla un poquito de lo que vamos a compartir en esta mañana, así que les recomiendo ese libro para poder conseguirlo. Nunca sin un intercesor, de Morris Bender, ¿sí? Él habla justamente de cómo Dios está presente y por supuesto hace un hincapié en cómo Dios nos cuida con gracia en medio de la tribulación. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 16, para empezar a profundizar en cómo la gracia de Dios nos sostiene durante los momentos de tribulación. Cuando uno atraviesa un momento de dificultad, no es un momento de emociones agradables, no es un momento de certidumbre. De hecho, los momentos de dificultad, de tribulación, de prueba, suelen ser momentos de incertidumbre, por eso uno lo vive con mucha emocionalidad, con muchas emociones intensas, porque de repente la dificultad, la prueba se nos presenta con ciertas preguntas a las cuales no tenemos respuestas, por lo menos en el momento en que uno atraviesa la tribulación. Pero el Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículo 33, allí el Evangelio nos dice lo siguiente. Vamos a esperar que todos puedan encontrarlo. Vamos a ver cómo Jesús aquí nos asegura que en este mundo vamos a enfrentar tribulaciones. Jesús no niega la tribulación, tampoco evita la tribulación. Sin embargo, vamos a ver que aun cuando tengamos que atravesar tribulaciones, Jesús nos da una promesa de victoria sobre el mundo, ofreciéndonos paz en medio de las pruebas. Dice allí el capítulo 16, versículo 33 del libro de Juan: yo les he dicho estas cosas, dice Jesús, para que en mí hallen paz. Lo que Jesús ha mencionado, lo ha dicho para que tengamos paz en Él. En este mundo afrontarán aflicciones, en otras versiones, tribulaciones, dice. Pero anímense o confíen, yo he vencido al mundo. Estas cosas las he mencionado para que tengan paz.
y anímense a confiar, a acercarse a la presencia de Dios, porque he vencido al mundo, dice Jesús. Entender la tribulación como una parte inevitable de la vida cristiana nos prepara para enfrentarla con la perspectiva correcta. Ustedes saben que cuando uno se ha acercado a Dios por primera vez, uno se ha acercado porque sabía que Dios podía transformar y podía hacer que las cosas vayan para mejor. Y muchas veces cuando se predica del Evangelio y se predica de Jesús, se lo predica con este color. Todo va a ir bien, todo va a salir bien, todo va a prosperar. Y si bien es cierto que Dios tiene la capacidad de todas las cosas buenas transformarlas en bendición, en ningún momento Jesús asegura ni promete evitar la tribulación. Por eso cuando nosotros entendemos que la tribulación es una parte inevitable de la vida cristiana, nos preparamos para enfrentar la vida cristiana desde una perspectiva correcta. Hay mucha gente que se frustra y se enoja con Dios y se desilusiona con Dios cuando de repente las cosas no están saliendo como esperaban. Eso es encarar la vida cristiana de una perspectiva incorrecta. Ser consciente que la tribulación es parte inevitable de la vida cristiana nos prepara para enfrentar la vida cristiana de la perspectiva correcta. Hay que subrayar aquí que las tribulaciones no son señales del rechazo de Dios, porque uno muchas veces siente que Dios se ausenta, o siente que Dios castiga, o siente que Dios está señalando, y no necesariamente puede ser, como decíamos en la escuela sabática, que cuando pasan tragedias como las que se mencionó en un caso mientras repasábamos la lección, que Dios nos llame o permita ciertas situaciones difíciles para llamarnos. Pero no son necesariamente las tribulaciones señales del rechazo de Dios, sino que siempre, aunque pueden ser en algunos casos que sí, pero siempre las tribulaciones son oportunidades para experimentar su gracia de una manera mucho más profunda. La tribulación es parte del proceso de purificación y crecimiento espiritual. Por eso enfrentar las dificultades con la certeza de que Cristo ha vencido al mundo nos da la paz y la confianza para poder seguir adelante. Piensen conmigo yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de estar en un barco en alguna oportunidad. Yo estuve en un barco, pero de esos que están como para que uno entre y se saque foto, ¿verdad? Nunca me subí a un barco de verdad, salvo el catamarán acá en el dique Cabra Corral cuando fui a pescar, y alguna lancha por ahí en el pasado, pero nunca me subí a un barco andando en medio del mar. No sé si alguno de ustedes tuvo esa oportunidad. Pero imaginemos que estamos en un barco en medio de la tormenta. La Biblia menciona varios ejemplos, varias historias de personas que han estado arriba de un barco o de una barca en medio de la tormenta. La tormenta es inevitable, pero sabemos que el capitán del barco es experimentado y capaz de llevarnos salvo al puerto. Ahora, nuestra confianza a la hora de subirnos a ese barco, donde sabemos que la tormenta es inevitable, en algún momento va a llegar, nuestra confianza no está en la ausencia de la tormenta, sino en la habilidad del capitán para guiarnos a través de ella. Cuando nos subimos a un colectivo, algo más real a nosotros, sabemos que podemos encontrarnos con alguna situación en medio de la calle, en medio de la autopista, pero nos subimos al colectivo confiados de que quien está conduciendo tiene habilidades y que nos va a llevar al lugar donde nosotros pagamos para llevar. Nuestra confianza no está en la ausencia de la tormenta, sino en la habilidad del capitán para guiarnos a través de ella. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que en la vida cristiana nosotros vamos a tener la tribulación, y es importante entender que la tribulación es parte de la vida cristiana y que tenemos que, con esta perspectiva correcta, vivir nuestra vida cristiana no esperando la evitación de parte de Dios o que Dios frene la tribulación,
sino en la confianza de aquel que tiene la habilidad para conducir nuestra vida aún en medio de la tormenta. Esa es la perspectiva correcta de la vida cristiana. La confianza en Jesús como aquel que venció, y como venció tiene la habilidad de ayudarnos a que nosotros atravesemos también el ojo de la tormenta y darnos paz y darnos la victoria a nosotros. Primera cosa entonces, la inevitabilidad de la tribulación. Primera cosa para reflexionar. La segunda, vamos a buscar en el libro de Corintios, en la carta de Corintios, mejor dicho, capítulo 12. Segunda de Corintios. Gracias, Mabel. En Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, vamos a ver la gracia en medio de la tribulación. Lo que mencionamos anteriormente tenía que ver con la correcta perspectiva de que la tormenta en algún momento va a llegar, pero confiamos en que el capitán nos va a guiar y nos va a llevar al puerto seguro. Ahora, 2 Corintios 12:9 nos habla de cómo la gracia de Dios nos acompaña cuando estamos en el ojo de la tormenta, cuando estamos allí en medio de la tribulación. Y vamos a ver cómo Pablo experimentó la gracia de Dios en medio de sus tribulaciones. Vamos a ver con este versículo que la gracia no elimina las dificultades, pero nos da las fortalezas para poderlas soportar. 2 Corintios 12:9 dice, hablando acá el apóstol Pablo, inspirado por Dios, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Acá lo que Pablo intenta destacar cuando él habla de que 3 veces le pidió al Señor que le quitara un problema que tenía en el ojo, y entonces Dios le responde, bástate mi gracia, o te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que Pablo quiere destacar aquí es que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia, y que es precisamente nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Por eso es que Dios, en su sola y en su omnisciencia, muchas veces permite la tribulación, porque la gracia se manifiesta en medio de la tribulación. Porque en medio de nuestra debilidad, su poder se manifiesta con mucha mayor claridad. La gracia divina, cuando estamos atravesando el ojo de la tormenta, cuando estamos en medio de la tribulación, se convierte para nosotros en ese refugio y en ese apoyo constante cuando estamos atravesando las pruebas. No se trata solo de superar la prueba, sino de hacerlo con la fortaleza que proviene de la gracia de Dios. No es solo decir, ya pasó, sino atravesarla teniendo la experiencia de superarla con Dios. Esta gracia nos permite encontrar propósito, porque cuando estamos atravesando el ojo de la tormenta, la presencia de Dios, la gracia de Dios que nos acompaña, muchas veces nos ayuda a encontrar propósito y significado en medio del sufrimiento, que de otra manera, sin estas dos cosas, propósito y significado, nos sería muy difícil, muy cuesta arriba poder seguir adelante. Cuando Dios se manifiesta, no solo encontramos propósito y significado, sino que vamos transformando nuestra experiencia dolorosa en oportunidades para poder crecer y depender más profundamente en Dios. Allí es como Dios de alguna manera trabaja en nuestra mente para hacer real esa promesa donde en su palabra dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y es cuando en nuestra mente vamos abriendo nuestras ventanitas que tenemos, en donde le vamos permitiendo a Dios hacer del sufrimiento una oportunidad para crecer, depender más de Dios,
encontrando propósito y significado a través de su gracia. Ahora no hay mucho viento, no hay mucha lluvia, se nota mucho cuando uno ve el horizonte y ve toda el polvo, la tierra, ¿verdad?, que nubla el horizonte de los cerros, de las montañas. Pero ahora en agosto va a empezar a venir la época de viento y ahí uno puede notar más cómo, aunque el viento o la lluvia, en el caso de la época de lluvia en verano, pueda golpear a los árboles, sus raíces le ayudan finalmente a poder mantenerse en pie, salvo algún que otro árbol que por allí con un fuerte viento se quiebra, se cae. En la mayoría de los casos los árboles permanecen aún en medio de la tormenta. Y lo interesante es que ese viento, esa tormenta que amenaza la estabilidad del árbol, es lo que hace que el árbol se mantenga más firme que nunca, porque cuando el árbol está siendo azotado por la tormenta, sus raíces van robusteciéndose más, van creciendo para poder aferrarse más a la tierra y soportar el ímpetu de la tormenta. Es muy interesante cómo, buscando su sustento y estabilidad, el árbol echa más raíces y robustece más las raíces para mantenerse de pie. Y de la misma manera nuestras raíces espirituales se fortalecen y profundizan cuando enfrentamos tribulaciones con la gracia de Dios. Las dificultades siempre van a amenazar nuestra estabilidad, pero son esas dificultades las que finalmente, pasada la tormenta, nos hacen más fuertes, nos fortalecen y profundizan nuestras raíces espirituales. Tercera cosa y final, el propósito de la tribulación. Hemos visto que es importante comprender desde la perspectiva correcta que en la vida cristiana va a venir la tribulación. Es bueno ser consciente de que la gracia de Dios nos acompaña en la tribulación y permite la tribulación para hacernos más fuertes. Y finalmente el propósito de la tribulación. Y vamos a buscar allí Romanos, capítulo número 5, versículos 3 y 4. Y vamos a ver en este versículo que las tribulaciones tienen un propósito en el plan de Dios, que es el de moldearnos, el de transformarnos, el de producir en nosotros más paciencia, un carácter probado, en generar en nosotros esperanza. Y que aunque las tribulaciones puedan ser difíciles, debemos verlas como herramientas que Dios tiene para nuestro crecimiento espiritual y nuestra preparación para el cielo. Vamos a buscar allí Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice allí el apóstol Pablo, Romanos 5, 3 y 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si hay algo que Pablo acá quiere enfatizar, quiere subrayar, es que las tribulaciones en las manos de Dios son un proceso necesario para nuestra madurez espiritual. Y a través de estas tribulaciones aprendemos a confiar más en Dios y a depender menos de las propias fuerzas que podemos tener. Y a través de esta experiencia, la paciencia y el carácter que se desarrolla en nosotros nos prepara para enfrentar futuras pruebas con una esperanza renovada y una fe fortalecida. En este libro que les recomiendo poder conseguir, si pueden, en la próxima Casa Abierta, el autor menciona un lindo ejemplo de un escultor trabajando con un bloque de mármol. Y dice el autor, Morris Benden, que para crear una obra maestra, el escultor debe cortar y esculpir el mármol, eliminando todo lo que no pertenece a la visión final.
Y de manera similar, Dios utiliza las tribulaciones para esculpir nuestras vidas, eliminando lo que no refleja su imagen y revelando la belleza de su carácter en nosotros. A diferencia del mármol es mármol, no tiene dolor, no sufre. Nosotros en este proceso donde Dios es el escultor, la obra que Dios hace puede dolernos y puede muchas veces incomodarnos, pero es necesaria para que el carácter de Dios se pueda reflejar en nosotros y de esa manera la belleza de su carácter pueda ser una experiencia real en nuestra vida. 3 cosas vimos entonces, desde 3 ángulos diferentes. La primera, que necesitamos comprender que la tribulación va a llegar, es parte de la vida cristiana. La segunda es que cuando llega la tribulación, Dios nos acompaña con su gracia. Así como Él venció, nos ayuda a vencer. Y la tercera es el propósito, lo que Dios hace, lo que Dios produce en medio de la tormenta que atraviesa nuestra vida. En conclusión, cuando nos atravesamos las tormentas, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la gracia de Dios. En conclusión, pase lo que pase, nunca estamos solos. En conclusión, Jesús es nuestro intercesor. Es lo que nosotros reflexionábamos en la escuela sabática pasada. Jesús está en este momento en el santuario celestial, en el lugar santísimo, siendo nuestro abogado, siendo nuestro intercesor, presentándose Él mismo como sumo sacerdote y presentándose Él mismo como el sacrificio único y por siempre para sostenernos y guiarnos. Y para que a través de las dificultades Dios trabaje en nuestro bien, moldeándonos y preparándonos para su reino. Yo quiero en esta mañana, ahora que estamos reflexionando, o en la tarde, o en la mañana, o en la noche, o en la madrugada, cuando quizás estés en YouTube escuchando la reflexión, invitarte a que podamos confiar plenamente en la gracia de Dios durante las tribulaciones. No es agradable, no es lindo la dificultad, pero podemos confiar. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Que en esta hora, sabiendo que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona en nosotros, podamos acercarnos con confianza a Jesús y a su trono. Y Él que comenzó la buena obra, con todo lo que hemos reflexionado, la va a continuar y la va a terminar. Amén. Querido Padre, gracias por el mensaje de esta mañana y te pedimos, querido Padre, que produzcas en nosotros la fe que necesitamos para que en medio de la tribulación tengamos la seguridad que allí estás tú para acompañarnos, para fortalecernos y para moldearnos de acuerdo a tu carácter. Ayúdanos a acercarnos con confianza a tu trono para que tu obra se realice en nosotros y para alcanzar oportuno socorro. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y con el himno 77 nos retiramos para saludarnos a todos.